Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fernando y bueno, como ustedes saben soy estudiante de comunicación de la Universidad Anáhuac en Cancún y dentro del quinto semestre en la materia de corrientes y tradiciones para la comunicación de Iberoamérica me dejaron investigar un tema un poco difícil y para este tema le pedí la ayuda a mi amiga Daniela. ¿Qué onda? Yo soy Daniela. Encontramos una revista Fer y yo que se llama Haciendo Ola sobre este autor que se llama Alfonso Gumucio, donde platica el cambio social que podemos crear gracias a la comunicación adecuada con diferentes tipos de programas. Guayacocotla es un pueblo de agua náhuatl ubicado en el estado de Veracruz. La principal base de su economía es la agricultura. Radio Guayacocotla fue la primera escuela radiofónica en México. Surgió para poder educar a los campesinos. La idea de apoyar Radio Guayacocotla surge debido al éxito que tuvo Radio Sutatense en Colombia. Es por esto que el párroco de la ciudad, Héctor Samperio, junto con la Universidad Iberoamericana, mejor conocida como la Ibero, apoyaron este programa. Oye Dani, ¿y qué programas existían en Radio Guayacocotla? Existían muchísimos y siguen existiendo, desde programas para niños, noticieros, hablaban de temas de salud, tema de las mujeres. Realmente fue, o es más bien, la voz de los campesinos por muchos años, la pionera en México. Dentro de estos programas les enseñaban a los campesinos nuevas técnicas de cultivo. Recordemos que Guayacocotla tiene como principal base la agricultura. Como ya lo había mencionado Dani, Radio Guayacocotla no solamente tenía una programación específica, desde noticieros hasta programas infantiles, sino que también contaban con los materiales necesarios para darle seguimiento a los problemas del campesinado. La radio le dio una voz a los campesinos para expresarse, para externar dudas, para cuestionar al gobierno local. Esto le dio cierto toque de objetividad a la radio y no solamente era un grupo de personas el que hablaba y hablaba y hablaba, sino que era el propio campesinado el que tenía voz y voto dentro de Radio Guayacocotla. La radio impactó de manera social en muchas formas. Hoy les vamos a hablar de 4 muy importantes. La primera, Fer. La primera fue que Radio Guayacocotla tuvo tanta aceptación en las personas que se volvió en la pionera en informar, capacitar, pero sobre todo educar a su comunidad. La segunda, les permitió revalorizar sobre las luchas y logros que tenían en la comunidad y los unió muchísimo. Muchísimo. La tercera fue que Radio Guayacocotla se posicionó tanto que logró romper con la hegemonía, el poder, el control o el dominio que tenían las radios comerciales sobre su comunidad. Y la cuarta es que les ayudó a la alfabetización en esas comunidades, pero sobre todo a hacer conciencia de los recursos naturales para que no los despojaran de estos recursos y por supuesto así hacer un desarrollo sostenible. Este tipo de radios comunitarias son un claro ejemplo de la comunicación para el cambio social. Pero ¿qué entendemos como la comunicación para el cambio social? Es que genera un diálogo público y privado para, entre los participantes, decidir quiénes son, qué quieren y cómo lo van a obtener. Exacto, es dialogar, presentar tus posturas para poder llegar a un mutuo acuerdo. ¿Y qué es lo que hace la comunicación participativa? Primero, nos ayuda a planificar una actividad. Después, se basa en procesos participativos. Facilita el diálogo entre esas partes. Y evidentemente deben de tener un objetivo o una meta en común. Las redes indígenas es un derecho para toda la comunidad para hacer escuchar su voz, sus historias, simplemente es un valor humano. Exactamente, un valor humano que genera un cambio social a través del diálogo y de la comunicación. Sin estos, no existe el desarrollo. Lamentablemente, en marzo de 1995, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México clausuró de manera abrupta Radio Guayacocotla, y esto argumentando algunas deficiencias técnicas. Además, la emisora fue acusada de transmitir diferentes mensajes codificados que, según el gobierno, apoyaban la lucha zapatista en Chiapas. La Radio Guayacocotla ha luchado durante años para obtener una frecuencia AM. La pregunta es ¿por qué el gobierno mexicano se deja influenciar con empresarios privados y no les da esa voz ni esa frecuencia para que lleguen a todos esos lugares? Se los dejamos de tarea. A todos. Chavos, la verdad fue un gusto haberles compartido un poquito del aprendizaje gracias a esta materia, pero tenemos un secreto. No soy tan alta. Ese es otro. El otro es que también nos divertimos muchísimo y fue un gusto haberlo compartido con Fer. Así es, Dani, muchísimas gracias y esperemos que así como nosotros aprendimos, ustedes igual lograran aprender acerca de Radio Guayacocotla, el ejemplo perfecto de comunicación para el cambio social.